Bueno, hoy día estamos continuando el tema de la semana pasada, reconciliación. Y ese es el tema, el cual del texto brota, porque estamos ahora en Génesis capítulo 45 y vamos a leer del versículo 1 al 15. Pero a la vez también me estaba poniendo a pensar justamente en la forma en la que uno se siente amado, y esto varía realmente, pero pareciera que no varía, porque cuando uno piensa cómo quiero ser amado, uno sabe. Y el varón quiere ser amado por su esposa, porque su esposa puede preparar un buen lomo saltado o ají de gallina tal vez, o un arroz chaufa, no sé, pero el varón quiere sentirse amado así. Pero también el varón, en lo más profundo de su ser, él quiere sentirse amado con el respeto de las personas, en especial de su pareja. El varón se siente amado cuando es respetado. Pero cuando ya le levantas la voz, cuando le haces callar o cuando lo cortas, cuando está hablando, entonces como que, aunque no lo dice probablemente, pero ya algo está sucediendo ahí adentro. Bueno, en cambio la mujer es distinta, porque el varón cuando conversa con la mujer le dice, ya, bueno, yo te voy a dejar hablar. En otras palabras le está diciendo, cuando llegue mi turno no me cortes. Yo te voy a dejar hablar, pero cuando me llegue mi turno de hablar, el varón dice, no me cortes, porque cuando me cortas realmente eso crea un cortocircuito ahí adentro. Pero la mujer es distinta porque yo sé que el varón le está diciendo a su esposa, escucha, le está diciendo. Bueno, después ya le dices eso. La mujer, en cambio, la mujer se siente amada también con sus chocolatitos, con sus florcitas. Probablemente no a todas les gusta florcitas. Chocolatitos no, porque el doctor ha dicho que nada de chocolate. Pero ella se siente amada cuando el varón le dice, te amo, tú haces bien las cosas, o esto te ha salido bien. Wow, este plato que tanto esperaba, este plato que has hecho, de repente tu rocoto relleno está delicioso, me gusta mucho. Muy bien. Entonces cuando tú le haces sentir ese amor, que ella se siente valorada por lo que está haciendo, entonces realmente ella se siente amada. Pero cuando tú le das palabras duras, porque el varón también puede ser así, palabras duras como palabras toscas, ¿no? Entonces es como martillos que le estás dando a ella, ¿no? Y ella se siente ya desvalorada, se siente una mujer que realmente no vale. Pero cuando la amas, le estás diciendo palabras muy bonitas, que le exaltan y le hacen ver como que ella es la única y bueno. Y eso probablemente ya lo sabes. Pero me estaba preguntando, ¿cómo se sienten amados los hijos? Bueno, también los hijos son varones y mujeres, eso es de hecho, porque también eso es algo de la naturaleza. Eso es algo con el cual Dios nos ha dado, ¿no? Y nadie lo puede quitar eso. Pero también, viendo todo lo que estamos pasando, el papá o la mamá, por ejemplo, el papá quiere mostrar el amor a los hijos. Y la manera de amar del papá a los hijos es una manera como yo me sacrifico para que tú tengas lo que yo creo que debes tener. Porque yo nunca lo he tenido, pero yo quiero que tú lo tengas. De una u otra manera, el amor del padre es como evocando su pasado y haciendo que su hijo sea mucho mejor o tenga más que él. De esa manera te quiero amar. Y la mamá probablemente ama a los hijos esforzándose, dándoles de comer, trayéndolos de aquí por allá, pero muchas veces las mamás también, queriendo lo mejor para sus hijos, hacen a un lado al padre y le dicen, bueno, no necesito varón para dar lo mejor de mí para mi familia. Bueno, y ahora ya no necesitan varón y lo hacen a un lado al varón y salen adelante y entregan todo lo que pueden a sus hijos.
tratando de manifestar ese amor. Pero ¿cómo el hijo anhela ese amor de los padres? No siempre es como los padres quieren amar. No siempre es así. Por ejemplo, el hijo anhela la presencia del padre. De esa manera, el hijo se siente amado. Tienes que trabajar, papá, y tienes que esforzarte. Esa es tu manera de amar al hijo. Pero el hijo no necesariamente va a pensar como tú piensas. El hijo quiere ser amado teniéndote presente en la casa, especialmente en esos momentos difíciles para él, cuando están buscando con quién identificarse y cuando no hay una imagen varonil en el hogar, pues, y solamente está la mamá, se va a identificar con la figura femenina. Pero también el hijo anhela que la madre ame al hijo. Y no siempre mamá es tratando con mucho cariño y a veces excediendo eso. También el hijo anhela que tu mamá seas una mamá que pone reglas en la casa y no dejas que esas reglas se incumplan, sino se cumplan. La firmeza de la madre es un amor, porque fuera de la familia todo el mundo rompe reglas, pero los hijos saben que si hay reglas, la mamá o el papá lo han hecho porque lo aman y no quieren que se pierdan. Pero afuera no hay eso, pero en la casa sí. Y las mamás o los hijos reciben el amor de las mamás cuando hay cariño, eso es cierto, cuando hay un buen trato, pero también, mamá, cuando respetas al papá de la casa. También, mamá, cuando lo admiras al esposo. En otras palabras, los hijos se sienten amados cuando ven esa unión de padre y madre juntos. Se aman y no es todo color de rosa. Hay discusiones, pero se piden perdón, se reconcilian, salen adelante. Hay tiempos de familia. Y a veces me dicen, pero pastor, ¿por qué te vas en carro a la selva o al Cusco? Porque esos tiempos son tan ricos en vivencia familiar que no los cambio por nada. Y nos quedamos en algún pueblito que nunca hemos conocido y no importa, pagamos 30, 40 soles la noche en una habitación ahí, toda viejita, pero estamos en familia. Luego nos levantamos temprano y vamos un rato al río, hay un río allí. Vamos a coleccionar piedras o a tirar piedras. ¿Estamos perdiendo el tiempo? No estamos perdiendo el tiempo. Estamos pasando tiempos inolvidables como familia. Mi hijo jamás se va a olvidar de esos tiempos que vivimos, como la primera vez que pasamos por los montes llenos de nieve y paramos el carro, estaba nevando. Y bajamos y nos vamos a tirar con un poco de nieve. Mi hijo por primera vez agarró la nieve. Nunca se va a olvidar. Salimos a correr con mi esposa muchas veces y la primera vez que mi hijo, 5 años, estaba manejando su bicicletita, le quité las llantas de respaldo y le empujo y mi hijo comenzó a manejar bicicleta por primera vez. Y mi hijo me dice siempre, ¿te acuerdas cuando manejé bicicleta por primera vez, papá? Claro, yo estuve presente allí. Yo te vi, no hubo otra persona, yo te vi con mis propios ojos, porque yo estuve contigo. Y los hijos anhelan esa presencia. Tu papá, tu mamá puede decir, yo te quiero amar a mi manera, pero tienes que saber de qué manera los hijos se sienten amados. Y cuando no hay eso, lo que la familia necesita es la reconciliación. Y eso es lo que nos va a hablar este capítulo 45 de Génesis.
Vamos a ponernos de pie. Génesis capítulo 45, del versículo 1 al 15. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa del faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria, tú ni tu casa y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Oremos, por favor. Oramos, Señor. Qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso, Señor, cuando tú nos narras estas historias. No hay un mejor narrador que tú, Señor. Es muy hermoso, porque cuando nosotros nos metemos al texto, vemos los detalles y vemos tu deseo de reconciliar las familias. Habían pasado muchos años, había maldad, había engaño, había mentira, había sufrimiento. Ese es el contexto, pero todo lo estabas guiando para que la familia, Señor, que un día iba a ser una nación, pueda reconciliarse. Gracias, Señor. Háblanos, por favor. Háblanos, porque tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Y algunos de nosotros compartimos las prédicas también por las redes sociales. Y cuando ellos también escuchen, Señor, te pedimos que les hables también, amado Padre. Porque las familias se están destruyendo, pero tú anhelas reconciliación. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos podemos sentar. Y esta historia es fabulosa porque se va hilando la historia, muy hermosa, y es contándonos esta historia que José llega el momento en el cual se manifiesta a sus hermanos y le dice: miren, yo soy José. Y comienza a llorar y se abraza con su hermano menor Benjamín. No se había visto por muchos años. Y luego con sus hermanos y conversan y dicen: vayan donde el padre, lleven todos estos regalos y díganle que soy yo. Díganle que soy gobernador.
díganle todo lo que Dios ha hecho por mí. Vamos, cuenten. Y eso inmediatamente me lleva a pensar a los niños. Cuando los niños actúan, están buscando dónde está su papá, dónde está su mamá. Cuando han ganado algún premio, alguna medalla, inmediatamente quieren ir al papá y la mamá y decirle, mira. Y los niños lo que están haciendo es, mira lo que he logrado, papá, mamá. Mira, esto lo he logrado, y lo entregan a sus papás. Esto es algo fabuloso, porque José lo que está haciendo es, díganle a mi padre, miren lo que Dios ha hecho conmigo, miren lo que soy. Quiero que mi papá se sienta orgulloso por mí. Quiero que mi mamá se sienta orgulloso por mí. Lo que Dios está haciendo con José, está haciendo ahora con José un agente de reconciliación con la familia. Pero este agente tiene un corazón limpio, no tiene un corazón resentido, tampoco está mirando todo eso con el sufrimiento que él había pasado. No, él sabía que Dios tenía el control y se está convirtiendo en un agente de reconciliación, porque primero con sus hermanos, ahora con su padre, porque ese es el anhelo de Dios, la reconciliación. Y él está contento, alegre, porque mi padre va a saber quién soy yo y todo lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora lo voy a traer, va a vivir con nosotros. Esto va a ser algo distinto. Qué hermoso, qué hermosa que es la familia. Pero qué horrible es la familia cuando vemos el concepto del mundo hacia la familia. Ya no necesitas pasar por matrimonio. Tampoco ya necesitas tener hijos. Tampoco necesitas casarte con un hombre. Puedes casarte con una mujer. Mujer, mujer, varón, varón. Puedes hacer lo que quieras. Pero ese no es el concepto de familia. Porque el esfuerzo de Dios en mantener unida la familia. Y este texto nos habla fuertemente de la reconciliación familiar, pero también nos habla que Dios utiliza a un hombre, José, para reconciliar a la familia. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero me agradaría que este versículo lo veas en el contexto, porque nos está hablando de nueva criatura, corazón limpio. Dios nos ha creado nuevamente en Cristo Jesús. Y ahora escucha, y todo esto procede de Dios. O sea, somos nueva creación ahora en Jesucristo. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Ustedes son nuevas criaturas y yo los he salvado para que sean nuevas personas, no parchadas, no cristianos mediocres, sino nuevas criaturas, para que ustedes ahora sean esos agentes de reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es. Y conforme a eso, permítame practicar un concepto sobre la reconciliación. Leamos. Es la restauración de la relación rota entre Dios y la humanidad a causa del pecado del hombre. Es Dios tomando la iniciativa de reconciliarnos con Él al enviar a Jesús para hacer el sacrificio que su justicia demanda. La respuesta que se espera del hombre es arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo. A los que creen se les encomienda el ser agentes de reconciliación, como si Dios mismo rogara a la humanidad: reconcíliense con Dios. Ese es un concepto mucho más profundo de la reconciliación, porque es un concepto bíblico que toma y que resalta esa relación rota que por nuestra iniciativa no se quiere unir nuevamente. Y cuando las relaciones se rompen en la familia, pues
el que va a ser usado por Dios es esa gente de restauración, de reconciliación, pero ya Dios está obrando en su corazón. Entonces, Dios toma la iniciativa a reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús su justicia recibe lo que Él demanda, una persona santa y justa, lo cual ni tú ni yo somos, pero Jesucristo sí es. Por eso que Dios recibe en Jesucristo lo que demanda su justicia, y así nosotros ahora podemos ser reconciliados con Él en Jesucristo. Pero no queda ahí la historia continúa, porque ahora nos declara agentes de reconciliación. No agentes de más guerra, no agentes de más discusión, no agentes de más ruptura, no agentes de divorcio, no agentes de división familiar, no agentes de abuso, no agentes de corrupción, no agentes de engaño, sino agentes ahora que proclaman la reconciliación de un mundo rebelde con nuestro amado Dios Santo. El contexto de este capítulo 45 en Génesis tiene que ver con José probando a sus hermanos para ver si ellos continúan igual o no. Y cuando ellos regresan, porque su padre por fin decidió enviar a Benjamín porque ya estaban pasando hambre nuevamente, sus hermanos llevan a Benjamín al Señor de la tierra, a José, lo presentan, y allí es cuando José lo ve y dice, bueno, pueden llevar los alimentos a su padre, llevan, pero cuando ellos están llevando, pues los guardias de José los detienen y le dicen, la copa de José se perdió. ¿Alguno de ustedes tiene la copa? Pues nadie tiene, y quien lo tenga, que sea esclavo. Y resulta que la copa estaba en el costal de Benjamín. Y los hermanos, wow, ¿qué habrán pensado? ¿Y ahora qué va a hacer de nuestro padre? Ya perdió a José, ahora va a perder a Benjamín. Bueno, el padre seguramente iba a morir. Vamos a Génesis 44, vamos a ver este contexto, versículos 16 y 17. Entonces dijo Judá hablando con el Señor de la tierra, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Entonces Judá le estaba hablando al Señor de la tierra, que era José, le estaba diciendo que hemos sido hallados nosotros responsables de todo lo que está sucediendo. Entonces ahora nosotros seremos vuestros esclavos. Pero él dice algo interesante: Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Él sabía que todo lo que estaba viviendo era producto de su pecado, de su maldad, de su engaño. ¿Qué nos enseña? Que no puedes tú pensar que el tiempo pasa y ya está solucionado tu pecado. No. El Señor nos demanda rendir cuentas. Y ellos fueron descubiertos con la copa del Señor de la tierra, y es Judá quien interviene, y nuevamente Judá toma el liderazgo para hablar no solamente con el padre Jacob, sino ahora con el Señor de la tierra. Y mira lo que le dice Judá al Señor de la tierra, versículo 20, estamos en capítulo 44. Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y Judá lo que le está diciendo al Señor de la tierra es: su hermano, el hermano de Benjamín ha muerto. Judá no ha muerto, estás hablando con José. Pero no sabía él que era José. Su hermano ha muerto, así que solo queda él, o sea, solo queda Benjamín de los hijos de su madre.
y su padre lo ama. Él está diciendo que Jacob ama a Benjamín. No lo podemos perder a Benjamín porque su padre ama a Benjamín. Ahora Judá le hace una propuesta al Señor de la tierra. Versículo 33. Ahora pues le ruego que su siervo, que quede su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Entonces Judá le está diciendo al Señor de la tierra que Benjamín regrese, por favor. No puede quedar el esclavo. Yo voy a quedar en lugar de Benjamín, porque este muchacho es amado por su padre. Aunque Jacob también amaba a Judá, pero algo había cambiado en Judá. Judá ya no era el mismo. Probablemente sus hermanos seguían rebeldes y mentirosos, pero Judá había cambiado y algo pasó en la vida de Judá. Porque miren, hace años atrás, él propuso vender a su hermano José como esclavo. Él propuso venderlo como esclavo y lo vendieron efectivamente. Pero ahora él se ofrece como esclavo en lugar de Benjamín. Judá vio sufrir a su padre Jacob por muchos años por la pérdida de José. Pero ahora Judá ya no quiere ver más sufrir a su padre. Antes, Judá abandonó a José y se supone, y él mismo dice, se supone que José ha muerto para él. Pero ahora no está dispuesto a abandonar a Benjamín, su hermano menor. Miren ese liderazgo de Judá. Él no tiene que asumir ese liderazgo. Ese liderazgo es de su padre, ese liderazgo es de su hermano mayor, pero él asume el liderazgo y vemos que ese liderazgo es un liderazgo dispuesto al sacrificio, a la entrega, a la rendición. No se está mirando qué es lo mejor para él, él está mirando qué es lo mejor para los demás, qué es lo mejor para su padre, qué es lo mejor para su hermano menor. Él no se está mirando a sí mismo, es de hecho que él se está sacrificando por la familia, pero él se está rindiendo a él mismo. No es un liderazgo que siempre busca lo mejor y más cómodo para él, sino está buscando lo mejor para las otras personas. Su liderazgo busca siempre qué es lo mejor para la familia, no qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para la iglesia, no qué es lo mejor para mí. Pero hay algo más, porque cuando los padres quieren amar a sus hijos, entregan lo mejor. Pero el padre debe preguntarse, ¿qué es lo mejor desde la perspectiva de mi hijo? No desde mi perspectiva. Por etapas en la vida de los hijos. Algo había sucedido con Judá. Vayamos a Génesis 38:6. Génesis 38:6. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito. Era su hijo mayor, un nombre medio raro, pero ese era su nombre del primogénito de Judá, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Y lo mismo sucedió con el otro hijo de Judá. O sea, que Judá ya había sufrido o estaba sufriendo por la pérdida de sus hijos, igual que su padre Jacob. Él ahora entendía el sufrimiento por el cual estaba pasando Jacob. Por eso él se ofrece para quedarse como esclavo
y Benjamín vaya con su padre Jacob, porque él ya sabía lo que significa el sufrimiento. Eso cambia totalmente la perspectiva de Judá. Ya no es el Judá que vamos a venderlo, ya no es el Judá que callemos por 22 años, no importa el sufrimiento. Ahora él había perdido a sus hijos, ahora sabe el sufrimiento de su padre y ya no quiere que su padre sufra más. Pero eso vino en el tiempo del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra con esto? Nos preguntamos, ¿por qué nuestro Dios, siendo un Dios de amor, permite el sufrimiento? Una de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento es porque el sufrimiento extiende tu ministerio. Y esto yo lo aprendí de una manera clara por un misionero. Estábamos en Bolivia y este misionero fue a predicar el evangelio a unos indígenas allí en Bolivia. Ustedes saben que Bolivia tiene selva también, y estamos hablando de hace unos 50 años más o menos. Ellos fueron a predicar, yo le conocí ya muy anciano, y él recibió una lanza en esta parte, no en su corazón, en esta parte, y la lanza del indígena le atravesó. Estamos hablando en Bolivia. Le atravesó y se quedó en la selva abandonado. Todos escaparon, mataron los indígenas a los otros, y él quedó en la selva por 2-3 días más o menos. Y él estaba con mucho dolor y veía cómo los gusanos comían su carne, porque todo se estaba infectando. Y hasta que fueron a buscar con helicópteros y todo, lo encontraron y lo sanaron. Los médicos dijeron que esos gusanitos le ayudaron a comer la infección, por eso que no avanzó eso. Y me mostró la cicatriz que tenía allí y me dijo, pero el dolor me ayudó en algo, me dijo él. Ese sufrimiento que yo pasé me ayudó a extender mi ministerio. ¿Cómo es eso? Porque ahora yo puedo identificarme con esas personas que sufren también. Porque antes uno vivía muy cómodo, pero ahora este sufrimiento me lleva a extender el ministerio que Dios me ha dado. ¿Y sabes qué? Nuestro ministerio se humaniza cuando nosotros hemos pasado por el sufrimiento, por las necesidades, por todo eso. Pero cuando tú no pasas, por eso piensas que el ministerio es una empresa. Piensas que el ministerio son tus empleados y haces lo que tú quieres y los ordenas a todos. Y tu voz es la voz del jefe. Pero no hay allí humanidad. Allí no hay Cristo. Pero es necesario que pasemos por todo eso para que así nosotros también como Judá nos podamos identificar con el sufrimiento de las otras personas. Hay gente que sufre dentro de nuestros ministerios y Dios nos ha puesto allí para extender el amor de Cristo a esas personas. Por eso es fundamental que cuando tú estés pasando por sufrimientos, tú que eres cristiano, cuando tú estés sufriendo por alguna circunstancia muy complicada, Dios tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es que tú también más adelante te identifiques con esas personas y te compadezcas, porque lo que está sucediendo con Judá es pasar también ese amor y esa compasión a su padre, porque su padre estaba sufriendo por su hijo Benjamín ahora y también había sufrido por José, y eso sabía Judá perfectamente. Pero ahora veamos capítulo 45, versículos del 1 al 4. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. José lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí.
Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. ¿Quién inicia la reconciliación? José, porque él estaba viendo la historia desde la perspectiva de Dios. Él sabía los propósitos de Dios. Él se da a conocer a sus hermanos. No se tenía que dar a conocer. Lo que podía hacer es darles alimento y vayan. No hay problema. ¿Para qué generarse problemas con personas conflictivas? Y el liderazgo, los servidores que estamos levantando en la iglesia, no son perfectas, no son personas que ya están listas. Se les ha convocado para ser formadas. Algunos desearán ser formados, otros no desearán ser formados y poco a poco irán quedando, pero otros continuarán. No se les ha convocado porque son los mejores. No. Al contrario, ponte a pensar, ¿a quiénes convocó Jesucristo por discípulos? A los que nadie pensaba. A los que nadie pensaba. Jesucristo debe ser uno de los peores maestros, porque hasta ahora nadie está de acuerdo con él. Bueno, no todos, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con él. Y siempre está tratando de mejorar sus enseñanzas, siempre está tratando de mejorar lo que Jesucristo ha hecho. Pero Jesucristo nos enseña que a quienes levanta son los que menos pensaban, pero se levanta para ser formados. Se levanta para derribar la autosuficiencia, para derribar su orgullo, para derribar su vanidad, para derribar todo lo que tú has construido y se forme una sierva y un siervo de Dios. Pero no todos van a querer eso. Por eso es que lo normal dentro del liderazgo que estamos levantando es que tú vas a ver que más adelante ya no estén sirviendo algunos que ahora están sirviendo. Pero estamos en ese proceso, porque lo que anhelamos es que ese siervo y esa sierva vengan a su culto temprano, no a mitad del culto. Vengan también a su ministerio al cual pertenecen. Estén sirviendo. Se note su cambio en su manera de hablar, en su manera de tratar, en su manera de enseñar, en su manera de vestir. Se note el cambio. Pues si no hay ese cambio, déjame decirte que yo ya estoy casado y no me voy a casar con nadie más. ¿Por qué? Porque pareciera que vamos a aceptar eso. Estamos pasando por alto muchas cosas, pero pensando que están en formación. Pero si en esa formación de meses no hay cambio, lo siento mucho, pero vas a dejar de servir, porque a Dios se le sirve en santidad. A Dios se le sirve con un corazón limpio. Y así haya 10 dentro de todos los que somos, con esos 10 nos vamos a quedar. Porque mi anhelo es volver a levantar la iglesia. Pero no se puede levantar sobre la falsedad, sobre el engaño, sobre la maldad, sobre las caretas, sobre anhelar cargos, pero no hay transformación. Mira la transformación en la vida de Judá, pero también mira la transformación en José mismo, porque José era un muchacho medio vanidosito, porque debió callarse y tener más tino de no estar comentando públicamente esos sueños. Pero sin embargo, él, siendo de corta edad, pues decía: algún día yo voy a ser el príncipe de ustedes. En otras palabras, refiriéndose a sus hermanos. Pero Dios tuvo que tratarlo a través de muchos años, 13 años. Jesucristo 3 años porque era Jesucristo. No se supone que tenemos que enfocarnos en el discipulado y tiene que pasar mucho tiempo. Toma en cuenta lo que la Biblia enseña en cuanto al discipulado, porque el discipulado genera transformación de carácter. Leamos del versículo 5 al 8, por favor. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí,
Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ya vamos viendo el propósito que José sabía, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces les está diciendo con un corazón limpio: ustedes no fueron, fue realmente Dios quien está haciendo todo esto. Entonces es Dios quien lo envió delante de su familia para ya comenzar a preparar lo que su familia iba a gozar. Y cuando uno va adelante, es el que a las finales sufre más porque va abriendo camino, pero los demás vienen y comienzan a caminar por ese camino que ya está hecho. Él es el que va adelante, él es el delantero, el que sufrió bastante. Pero para que luego venga todas unas familias y caminen por allí mismo. O sea, su sufrimiento generó bendición para muchas otras familias. Mira el sufrimiento de Cristo. Dios lo envió a José para preservar vidas. Dios lo envió para preservar un remanente. Todo lo que Dios estaba generando a través de la reconciliación que iba a haber con su familia era porque luego Dios iba a tener un remanente. Dios lo envió para guardarlos con vida mediante una gran liberación, pensando que años más adelante Dios los iba a liberar de Egipto, pero todo se inició con José, un hombre entregado a Dios, un siervo o una sierva entregados a Dios. Dice el versículo 8: ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y no está echando la culpa a sus hermanos, aunque lo podía hacer, sino que está diciendo: esto era la voluntad de Dios, porque él conocía a Dios y sabía que Dios estaba gobernando. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón. No solamente iba a ser de bendición para su familia de parte de su padre, sino también para los egipcios y para otras naciones también. Y en José vemos a Jesucristo, que fue de bendición para su familia, para su etnia, para su pueblo, pero también para las naciones, y continúa siendo de gran bendición. Y eso está en nosotros porque somos agentes de reconciliación. Somos bendición porque el que Cristo viva en ti es de bendición para tu propia vida, porque tu vida es transformada. Pero también es de bendición para tu familia, pero también es de bendición para otras personas, incluso a las que no conoces. Entonces, siempre la persona que es transformada genera bendición alrededor. ¿Por qué? Porque ya no se fija en sí mismo. Porque si José se fijaría en sí mismo, se diría: pobre de mí, todos estos años he sufrido por culpa de ustedes. Ustedes me desgraciaron la vida porque me vendieron como esclavo. No hay nadie en la vida que haya sufrido como yo, porque por ustedes estoy así en esta desgracia. No sé si esas palabras lo has oído antes, porque el latino está listo para victimizarse, especialmente la madre que fue abandonada por el padre, sus hijos no le quieren. Pobre de mí, nadie me quiere. Pero ahí tienes a Jesucristo. Ahí tienes a Jesucristo, y Jesucristo te va a amar mucho más todavía. Entonces, Él no se enfoca en sí mismo, sino ve la vida de una manera distinta. No ve la vida desde la herida, sino ve la vida desde la palabra de Dios. Y esta es una manera distinta de ver la vida, porque déjame decirte que la palabra de Dios nos ha sido dada para que al ponernos aquí
podamos ver todo lo que está a nuestro alrededor, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios, para que así nuestra manera de pensar cambie. Mira este versículo tan conocido, pero que les voy a leer en palabra de Dios para todos. Romanos 12:2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar, pero a través de la palabra de Dios. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él, no a ti, sino a Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios te agrada? Aquí está. A través de la palabra podemos ver lo que es para el Señor bueno, perfecto y agradable, ya no desde mi perspectiva, porque desde la perspectiva de José probablemente hubiera pensado: yo debí quedarme con mi papá, pero Dios tenía un plan mucho mejor. Y decimos: si me hubiera casado con otra mujer. Y decimos: si mis hijos fueran diferentes. Y decimos: Señor, si ganaría más. Y las mujeres dicen: Señor, si tendría otro cuerpo. Y los niños dicen: si tendría un papá que me da más cosas, que me regala más cosas. O si tendría, allá los pet lovers dicen: si tendría más mascotas. Y no te das cuenta que toda nuestra vida es una vida de inconformidad. No te das cuenta que toda la vida le estamos diciendo a Dios: Dios, si harías mejor las cosas sería distinto, Señor. Pero tú, Dios, no piensas como yo. Si las cosas serían distintas, Dios mío, si el corregidor sería distinto, ay, yo me entregaría realmente a ti. O sea, yo serviría de mejor manera. Ya, como el pastor dice, bueno, ya no me dedicaría a las actividades y solamente discipularía, pero si habría otra iglesia, Señor. O bueno, y aquellos que paran yendo de iglesia en iglesia, bueno, si este predicador predicaría distinto, ¿no? O sea, si en esta iglesia habría amor, yo me quedo aquí. Si en esta iglesia el pastor sería, pues, a ese pastor tan bonito, ¿no? Porque, o sea, que tenga su barriguita, ¿no? Que hable tan suavecito, que solamente hable la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios, nada más. Yo me quedaría para toda la vida en esta iglesia. Pero como el pastor es así, bueno, mejor me voy a otra iglesia. O sea, en otras palabras, si somos sinceros, lo que estás diciendo: Dios mío, cambia pues mis circunstancias. O sea, Dios mío, haz algo mejor. Porque la verdad es que yo no creo que tú tengas el control y me traigas a esta iglesia. Yo no creo que tú tengas el control de mi vida porque me estás permitiendo vivir esto. Entonces yo tengo que pedirte lo que es mejor para mi vida, porque yo, Señor, sé lo que es mejor para mí, para mi familia, pero tú no lo sabes. Por eso me voy de esta iglesia. Por eso es que estoy inconforme con mi vida. Por eso es que mis hijos, mi familia está así. Tú eres el culpable, Señor. Pero José sabía perfectamente que todo lo que había pasado era por obra y gracia de Dios. Los planes supremos de Dios incluyen la reconciliación de las familias. Entonces, ve la vida desde la perspectiva de Dios a través de su palabra. No veas la vida a través de tu perspectiva. Siempre vas a ser una persona inconforme. Y entramos al punto mismo de la reconciliación. Génesis 45, versículo 14 y 15 dice así: entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Entonces comenzaron a llorar y comenzaron a abrazarse. En esta versión
Nueva Traducción Viviente, versículo 14 dice: José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Un día ellos fueron separados y José estaba desesperado, pero ahora Dios hace que se reconcilien, se abracen y lloren y nuevamente la familia esté unida. Qué hermoso que es el Señor. Y mira lo que genera eso. Versículo 16. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. O sea que la reconciliación de José y sus hermanos generó alegría en el Faraón y sus siervos. La reconciliación también va a generar alegría a otras personas que no son tu familia. Mira cómo se extiende esto de la reconciliación. Leamos el versículo 22. Ahora miren lo que José hace después de la reconciliación con sus hermanos. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata, 5 mudas de ropa, y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. O sea que la reconciliación genera bendición para Faraón, para sus siervos, para sus hermanos, para Benjamín y también para el padre. Pero aquí hay algo interesante en cuanto a la reconciliación, y esto creo que es lo profundo de la reconciliación. Porque dice que José da a sus hermanos mudas de ropa, pero ahora recuerda que años atrás sus hermanos lo despojaron de su túnica que el padre había hecho para José, la túnica de colores. Lo despojaron, lo destrozaron, le mancharon con sangre y lo llevaron a su padre y le dijeron: padre, reconoce, esta es la túnica de José. Y el padre comienza a llorar y a destrozarse internamente. Pero José lo que hace, y esto es lo profundo, les regala mudas de ropa a sus hermanos. Ustedes me quitaron mi túnica, pero ahora yo les regalo mudas de ropa en cantidad. ¿Sabes por qué? Porque el mal se vence haciendo el bien. Eso es lo profundo de la reconciliación. No te olvides nunca de esto. Porque si tú quieres pagar, como dice el mundo, mal con mal, allí no hay un corazón limpio. Siempre ese es un corazón dañado. El mal se vence con el bien. La maldad se vence con el amor. Mira lo que genera la reconciliación. Le mostraron años atrás la túnica con sangre y eso mató el corazón de su papá Jacob. Pero ahora ellos van a ir con las mudas de ropa y le van a decir: José está vivo, mira las ropas, mira la abundancia que tenemos. Y él nuevamente va a comenzar a vivificar su espíritu, porque dice en este versículo, estamos llegando ya casi al final, Génesis 45, 26. Génesis 45, 26 dice: y le informaron a su padre: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito, igual que sus hermanos, que sus hijos. Pero no les podía creer, porque recuerden, sus hermanos eran mentirosos. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Allí está la diferencia. Cuando él vio la túnica destrozada y con sangre, su corazón murió. Él estaba seco espiritualmente todos esos años, pero cuando le dijeron: José está vivo, mira todo lo que nos ha dado, Jacob
comenzó a revivir nuevamente. De la sequedad pasó a tener una vida espiritual. Pero recuerda, esta es la enseñanza para nosotros. Jacob creía en Dios, pero vivía seco, porque el texto está implícito que dice que su espíritu estaba en sequedad. Estaba sediento, pero él no tenía agua para calmar esa sed. Solamente esas buenas noticias que su hijo estaba vivo lo comenzó a revivir espiritualmente. Y hay muchos cristianos que viven secos espiritualmente y que necesitan la palabra de Dios diaria para vivificar su espíritu. ¿Cómo quieres estar vivo espiritualmente si no lees la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo quieres que seamos una iglesia espiritual si tú no estás con la palabra a diario, leyendo, meditando, orando la palabra, viviendo conforme a ella, viviendo el mundo, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios? Jacob recibe todo eso, mucho más de lo que pensaba. Ahora va a recuperar a José, va a recuperar a Simeón, va a recuperar también a Benjamín, va a recuperar, la familia está unida nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque la reconciliación lo que hace es restituir, o sea, lo que hace es volver al inicio. Y lo que Cristo hace es volvernos a antes del pecado, antes de Génesis 3. Va formando y tallando la imagen de Cristo cada vez más y más, más y más en nosotros. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Eso es lo que hace la reconciliación. Y si tú aún estás con tu corazón duro, yo te pido y te imploro y te ruego, reconcíliate con quien tienes que reconciliar. No te estoy diciendo que ya vuelvas a vivir, no te estoy diciendo que ya nuevamente te vas a ver todos los días con ella, con él. No estoy diciendo eso, porque seguramente hay consecuencias que hay que respetar, pero sin embargo, a lo que voy es un corazón limpio, un corazón no amargado, porque para eso Cristo ha entrado a tu corazón, para limpiar todo eso, para que te reconcilies, pero para restituirte, porque tú aún todavía estás en resentimiento y en maldad, aún todavía estás sufriendo y aún todavía no estás viendo todas esas bendiciones que Dios tiene para ti. Termino con esa frase: de la sequedad a la vida. Eso es lo que hace la reconciliación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Amado Dios, nos acercamos delante de ti, agradeciéndote por tu palabra, hermosa palabra, Señor, porque tú vences la maldad de la gente haciendo el bien. Siempre el amor, Señor, va a vencer. Por eso es que enviaste a Jesucristo a reconciliarnos. Si aún hay personas aquí, amado Padre, que no han declarado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ahora es tiempo. Dile ahí donde estás: Jesucristo, yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Jesucristo, transforma mi vida, así como hiciste en José, así como hiciste en Judá. Devuélveme esa alegría, así como la devolviste, Señor, a Jacob al enterarse que su hijo estaba vivo. Amado Dios, solamente tú puedes hacer eso. Hazlo en Cristo Jesús. Dame la salvación. Y si tú, que eres cristiano, estás viviendo en esa sequedad, pídele al Señor:
Amado Dios, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que vivifiques el espíritu que me has dado, que pueda hacer las cosas desde la perspectiva de tu palabra y no, Señor, desde mi punto de vista, no desde mi formación, no desde mi herida. Señor, sáname, por favor, que no esté criticando y que no esté, Señor, juzgando, no esté pretendiendo mejorar las cosas que tú haces, Señor, porque tú eres perfecto. Amado Dios, que yo pueda creer realmente que todo lo que sucede es porque tú así lo quieres. Y aunque no vea el propósito, pero en su momento, como José, como sus hermanos, como Jacob, vamos a ver el propósito. Pero ahora, Señor, nos demandas a reconciliarnos. Nos demandas, Señor, a arrepentirnos, a ser agentes de reconciliación, porque en Cristo nos das el ministerio de la reconciliación, Señor. Que podamos vencer la maldad con el bien y vencer, amado Padre, porque Cristo reina en nuestro corazón, y vencernos a nosotros mismos, porque podemos ser tercos, podemos ser orgullosos, rebeldes y no nos interesa lo que la gente me diga, pero vencernos a nosotros mismos porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Haz tu obra en la iglesia, Señor. Sigue sanando la iglesia, por favor, amado Padre, y sigue levantando un liderazgo santo, Señor. Que aquellos que estamos en el pastorado, que estamos pastoreando los diferentes ministerios, Señor, podamos tener discernimiento que viene de ti, Señor. Tenemos que tener la paciencia para formar, pero en su momento también para decir: es mejor que descanses, porque veo que no quieres cambiar. Amado Dios, y si nos tenemos que quedar con pocos, amado Padre, pero que sean los que tú quieres poner allí como modelo de transformación en la iglesia, Señor. Por favor, que no seamos una iglesia que siempre está juzgando y que siempre está inconforme. Y con eso lo que estamos diciendo es que no estamos conformes contigo, amado Dios, porque a las finales eres tú quien tiene el control, porque es tu iglesia. Amado Dios, es tu iglesia, no pertenece a hombres, es tu iglesia, y tú sabes lo que haces con tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos esta hermosa verdad en cuanto a la reconciliación. Te amamos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén.